Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me alegra mucho. Y buenos días, tardes, noches, madrugadas, amaneceres, lo que sea, para todos los que nos están viendo y escuchando allá. Si alguien nos escucha en España, en la madrugada de España, sería el día de nosotros. ¿Nos está escuchando de día o en la madrugada? Sí, sí. En su realidad sería la madrugada. Eso. Desde la paradoja del tiempo en la que estén ubicados. Que siempre he tenido esa paradoja y me parece interesante. No, el fin del mundo se acabará hoy a las 3 de la tarde. ¿De dónde? Las 3 de la tarde, ¿de dónde? Sí, espero que no sea de Greenwich porque muy colonialista. Sí, bastante colonialista. Sí, Además, sí. sobre todo que además es un tema completamente absolutamente arbitrario, ¿no? Sí, total. Pues porque la mitad del mundo, técnicamente hablando, es cualquier punto. Sí. Porque el mundo es esférico, ¿cierto? Sí, es una papa más o menos esférica. Si tenemos oyentes terraplanistas, lo sentimos por ustedes, lean más, por favor. Pero no eso que leen, lean otras cosas. Bueno, ¿qué clase de introducción es esta, Alex? No sé, las cosas que se me ocurren. Tomemos tinto, más Sí, bien. eso. Hola, Bubu. Ya sale la protagonista nuestra. La mascota. No podríamos decir que es el Comic Relief porque No. Eso lo compartimos entre los dos. Sí, The Blue es la tercera integrante. Sí. Pero la que a veces mueve la cámara, pues, sin querer. Creo que la cámara está torcida. Vamos a arreglarla Sí. en este punto. Un poquito. Eso, ahí está mejor. Sí, ya no Sí, parecemos ahí ya está mejor. villanos del Batman del 66. Qué interesante. A mí me encantaba esas estéticas. Sí. Este capítulo es de otra cosa, ok, pero vamos a seguir. Sí. Las estéticas tan particulares que había, que construyó el cómic, que lo hablamos alguna vez, era que todo lo villano tenía que ser monstruoso, entonces todo tenía que ser feo, todo eso, y estaba en el tema de los angulares, pues, y todo eso, y por esto también el uso de los colores del el púrpura y el verde, ¿cierto? Ajá. Que de alguna manera eran un esquema muy específico que no está dentro de las banderas en general del mundo, no evoca ciertas situaciones, sino que es muy contra natura de las personas, pero en realidad en la naturaleza hay mucho verde y mucho morado, pero no es normal, digamos, para las personas. Ajá. Entonces es bien particular, pues, como eso, y que eso en el Batman de los 60 lo llevaron a un muy Andy Warhol, sí, a un tema muy kitsch de los planos así todos extraños, y los villanos eran más que caricaturescos, eran otra cosa, pues. Me parece muy bacano que fue como la exacerbación de esa estética, ¿cierto? Que obviamente, pues, lo importante del Batman de los 60, que a mí no me gusta como Batman, pues, per se, pero yo entiendo el valor que tiene culturalmente y otras cosas. Lo realmente importante de ese Batman, de alguna manera, es que no se tomaba en serio a sí mismo. Uh-huh. Y era un Batman que estaba diseñado de esa manera, ¿cierto? Que ese es, digamos, que contrario a los cómics, que el Batman de los cómics se toma demasiado en serio a sí mismo, pues. Sí. Pero igual, a pesar de lo kitsch y de lo burlesco y de todo, de todas maneras sí uno alcanzaba a adivinar la naturaleza de los personajes original. Sí, la naturaleza de los cómics estaba ahí. Y de mucha influencia. Hubo cambios también particulares, que los cómics no eran así y se convirtieron en la estética más por ese lado. Uh-huh. Durante mucho tiempo. Digamos como que Catwoman en los cómics no era tan sensual, y eso salió más de la serie. Ajá. Realmente, ese tema de esa sensualidad per se, pues, y que utiliza como arma, ¿cierto? El Acertijo también en los cómics inicialmente no era tan no era tan físico, pues, de alguna manera.
Y en la serie sí terminó volviéndose un poco más físico, pues, que para jugar con el tema de lo del ¡Pow! ¡Splash! Y todo eso. Sí. O sea, es el mismo tema de que se retroalimentan, ¿cierto? Hay retroalimentaciones que nos han gustado, hay otras que no. Una retroalimentación que a nosotros nunca nos ha gustado es la de Iron Man en el universo Marvel. Que por lo popular el cómic está empezando a cambiar en los últimos años. Ya. ¿Sí? Es como un poco eso. Pero sí tienes toda la razón. O sea, los lectores de cómics podían ver a los personajes cobrar vida, pues, y con características que estaban presentes en el cómic desde el comienzo. ¿A qué hora es el compromiso que usted tiene? A las 7:30 en el culto. Hagamos, ya acabo de salir un programa y vamos a hacer ya un programa. ¿De qué? ¿De esto? Vamos a hablar de Batman. En este momento. Sí, vamos a hablar de Batman. Ok, O sea, ya empezamos a hablar de Batman, hablemos de Batman. Okay. ¿Y el otro programa? Lo hacemos ahorita, por eso le pregunté que a qué horas. Bueno, entonces vamos a hacer un programa corto de Batman, pues. Vamos a hacer un programa corto de Batman. Esto acaba de suceder, esto es improvisación. Sí, no, esto no iba a pasar. Esto no iba a pasar, pero bueno. El tema es, tipo, se ve la retroalimentación con respecto a la Edad de Plata, ¿cierto? Sí, total. A la Edad de Plata, Es y ahí tienes toda la razón. Pero... Voy a cambiar de atuendo mientras tú... Pero realmente también la serie aporta muchas cosas y lo kitsch de su época construye otro tipo de Batman. Entonces se vuelve un Batman como... ¿Cómo lo pongo? Es un ejercicio... Este Batman es de los 60, ¿cierto? Sí. Pero Batman, el original, es de los 30. Sí, ¿cierto? de finales de los 30. Sí, de 38, casi 40. 38, 39 más o menos, ¿cierto? Sí, entonces, sí. Este Batman de los 60 es también un ejercicio de nostalgia en los 60. Sí. Para los que ya son adultos en los 60, que leían cómics en los 30. Ajá. ¿Cierto? Sí, sí. Y en los cómics de los 30, pues habían unos temas de un Batman muy inocente en algunas situaciones, en otras era un Batman muy oscuro, realmente. O sea, uno de los primeros. Con lo inicial, Batman inclusive usaba armas de fuego. Sí, sí. En los primeros cómics, ¿cierto? Entonces, como que estaba eso, pero estaba atravesado por la época de los 60, ¿cierto? Entonces, ese tema del kitsch era para los adultos, que es muy charro, ¿cierto? Pero el uso de los personajes y todo eso era para la nostalgia de los niños. ¿Sí? Entonces es particular, digamos, como esa construcción de la serie. Que si uno la ve con los ojos que ahora, tiene otras lecturas. Sí, por supuesto, por supuesto. Igual ahí hay una cosa también muy tesa y es que la serie fue de un alto impacto cultural porque fue de las primeras series a color. Sí. Y el uso del color tenía que ser predominante. Pero excesivo, fue absolutamente excesivo y fue el tema de eso. Tanto que series exitosas como por ejemplo La Familia Munster no pudo con... O sea, cuando apareció Batman y Robin, o sea, es como que no había forma de competir contra eso. Todo el mundo quería ver... A color. Sí. Claro, bueno, y es muy particular. Aquí viene un CPI de los que nos gustan de vez en cuando sacar. ¡CPI! Si uno ve las fotografías del set de la familia Addams y de los Monster, eran muy coloridos. Muchísimo. Era muy, muy colorido, pero... Y muy kitsch, completamente, en el sentido de que no combinaban muchos colores, sino que lo que combinaba era el contraste. Exacto. Entonces se veía muy bien en blanco y negro. Era para generar el contraste en el blanco y negro. O sea, el blanco y negro, los tonos de los grises que ellos querían, digamos, para contrarrestar muchos temas de personajes y que en el set se viera la tridimensionalidad, porque eso es muy importante, que las cosas no se vean planas cuando uno está haciendo el audiovisual. Y eran, o sea, si uno ve, uno no, como que una parte de la cabeza como que no le cabe que el set no fuera realmente muy gótico, y no es realmente pues como por el estilo. El set es muy kitsch, por absolutamente mucho color, y es muy particular que no hubieran podido enfrentarse al color teniendo esa naturaleza en sus grabaciones originales. Claro.
Sí, supongo que significaba hacer un montón de cambios que los productores no estaban dispuestos a hacer. Y que era complejo, o sea, digamos, el tema de las series y del tema de los seasons, pues, digamos, como en Estados Unidos, son temas costosos, realmente. Por eso se trata casi siempre de tener cosas muy limitadas a nivel de los sets, pues, y como que no impliquen demasiados cambios. Reutilizar muchas escenas, así como se reutiliza la animación, también se reutilizan muchas escenas en acción real, pues. En Batman era increíble el montón de reutilizaciones que había, pues, como tal de eso, ¿cierto? Pero van como 10 minutos de programa. Nosotros queríamos hacer otro programa. Lo vamos a hacer. Que lo vamos a hacer. Pero pues yo no sé, pues salió. Es más, creo que el otro programa ya salió. Sí, técnicamente hablando, sí, ya, por los temas de tiempo, sí, ya salió. Entonces, ¿qué pasa aquí? Siendo más o menos el minuto 10 de la transmisión, vamos a hacer algo parecido a un editorial. A un editorial que no habíamos pensado, de un programa que no pensábamos hacer. Entonces, a nosotros dos nos relacionan mucho con Batman. Sí. Y tenemos muchísimo merchandising de Batman. Hemos consumido mucho Batman en la vida. Producto. Y por eso la gente nos asocia con. Uh-huh. En la vida pasan cosas, ¿cierto? Y digamos que no somos personas como muy radicales con las cosas que nos gustan. En general no somos fanboys así seamos muy ñoños. Es que es diferente, digamos, las dos cosas. Exacto. Entonces Batman sí es un producto cultural muy importante para nosotros. Uh-huh. Y porque al igual que sucede con muchas personas que conozco, muchas personas entraron al mundo del cómic o de las adaptaciones de cómic por Batman. Sí, esto creo que yo ya lo había mencionado también en alguno de los programas. El primer cómic que yo leí fue de Batman. Uh-huh. Que era un cómic súper pequeño que estaba en la casa, que no recuerdo quién lo había comprado, y fue el primero que leí. Después consumí otras cosas. Había un amigo de mi papá que tenía Memín Penguin en una colección gigante, entonces yo leí todo eso. Luego también había mi papá que tenía unas cosas de Caliman, pues o algo así, pues como. Y luego el primer cómic que compré con mi dinero ahorrado así del dinero, no era, en esa época no era la mesada, en esa época era el dinero del recreo. Era La Espada de Israel. Ok, muy bien. El primer DVD que yo me compré en la vida fue Batman Begins. Imagínate, qué buena película. Sí. Entonces, Batman es un producto que para nosotros es innegablemente muy importante. Obviamente, con el tiempo hemos tomado algunas distancias, hemos generado algunas reflexiones sobre el personaje, pero eso no quiere decir que no le hayamos dedicado mucho tiempo. Muchísimo. A ese personaje, y es un personaje con el que inevitablemente sí, cuando aparecen las orejitas por ahí, nosotros vamos a prestar atención. Claro, y es que adicionalmente uno dice, hay temas, hay productos muy relevantes de Batman. Hay mucha porquería, pues, per se. O sea, son más de 80 años de producción cultural. Exacto, pero hay cosas muy interesantes. Y que muchos autores de cómics que son muy interesantes han trabajado con Batman y han hecho cosas muy interesantes de Batman. Y luego trabajan, pues, otras cosas, ¿cierto? Y, digamos, esas cosas tienen muchísimo peso. Tienen mucho más peso que otras, pues, como en general. Pero por lo menos sí es cierto que yo me decanté hace años, más o menos como unos 20 años, por otro superhéroe, que es mi superhéroe favorito, es Otto, pues. Que no vamos a hablar de él hoy, porque ya tenemos que hablar de eso. Hablaremos de nuestros superhéroes favoritos más adelante. Pero sí es cierto, pues, digamos, el tema, pues, como de Batman como influencia. Una de los productos culturales más interesantes que vimos en nuestra infancia fue también el tema de los superamigos, y había un tema aparte que era Batman y Robin también en dibujos animados. Sí,
¿sí? Que también era muy coletazo de la serie. De la serie. Que la estética completa de los Super Amigos y de Batman y Robin eran coletazo absoluto de eso. Y eso también cambió muchas cosas de los cómics. Sí, pero es muy particular porque si bien lo que estás diciendo es cierto, y yo vi tanto la serie de Batman, la serie animada, como los Super Amigos, por supuesto todos veíamos los Super Amigos. A mí realmente lo que me hizo prestar la atención a Batman fue la serie del 66 cuando la empezaron a transmitir por televisión, que fue más o menos en el año 86. No sé si antes la habían transmitido, no tengo idea, no sé si fue un rerun, pero la verdad es que para mí, la primera vez que yo vi la serie de Batman del 66 fue más o menos en el año 86 que la empezaron a presentar, y en mi tierna edad realmente fue el Joker lo que cautivó mi atención. Sí, aquí estaba leyendo, son 120 episodios los que tuvo en 3 temporadas, del 66 al 68 pues, y sí, yo creo que sí fue un rerun, si bien acá igual nos llegaban cosas, a ver, hay que aclarar también algunos temas como a nivel de industria. Aquí nos llegan, en Latinoamérica durante muchísimos años nosotros consumimos lo que, por un lado, quisieran comprar las productoras pues las productoras que tenían las franjas pues para hacer las retransmisiones. En esa época nosotros solo teníamos solo teníamos la televisión que llegaba. Sí, la televisión de aire, pues para poder ponerle pues de alguna manera. No teníamos el cable aparece ya mucho después. El cable aparece en los 90, pues realmente, ¿cierto? Prácticamente sí. Y finales. Bueno, o sea, igual, yo alcancé a tener parabólica, ¿cierto? Lo que llamamos perubólica, porque tenía un montón de canales peruanos, pues. Sí. Como en el 92, más o menos. Yo alcancé a tener más o menos en el 88, 89, tal vez. Ya sí tuvimos una parabólica, pero sí veía HBO y Cinemax. No, a mí me llegaba Cinemax, no me llegaba me llegaba Cinemax y me llegaba CW, que era un canal de distribución de Warner en su momento. Y Disney. Pero entonces el tema es que lo que estaba en aire, o sea, en los 80s, en los 70s y 80s acá en Colombia, y en Latinoamérica en general, eso no era un tema pues como solamente de Colombia, era lo que se podía comprar de cosas que estaban ya sindicalizadas en Estados Unidos, o sea, cosas que se habían producido hacía mucho tiempo, como todo el tema de Star Trek, sí, como el tema de las sitcoms esas en general, pues digamos como lo de Yo Amo a Lucy, pues como todas esas cosas. Ajá. Terminamos viéndolas pues acá muchos años después. Sí, Hechizada. Exactamente. Mi Bella Genio. Todo el tema, digamos, y el tema de Batman, sí, en los 60 pues ya estaba sindicalizado y eso se vendía pues como a todas partes, se vendía completa y hacían reruns. Duraban pues obviamente con años en los reruns pues como con eso. Uh-huh. Que ahí es donde hablábamos que ya después en los 80 pasaron cosas particulares como con lo de Manimal y Automan. Cierto que nosotros vimos eso durante años y eran apenas como 11 episodios uno y 7 episodios el otro, pues sí, una cosa así absurda, pero lo veíamos todos los sábados, ¿cierto? El Terian original, que era Manimal. Ajá. Y eso nos jugó, digamos, un poco con el impacto, porque obviamente era nosotros no teníamos muchos canales, solamente estaba un canal que se consumía y repetía muchas veces lo mismo, repetía muchas películas. Yo recuerdo que eran dos canales. Bueno, inicialmente era uno y luego eran dos. Sí. Luego ya pues cuando aparecen ya los canales privados en los 90, que ya serían después pero primero apareció el regional. Primero eran los regionales, luego aparecieron los privados. Sí. Pero yo me acuerdo, hay un dato muy charro en que nosotros, eso no nos tocó tanto a nosotros, eso pasó más, o sea, no pasaba tanto aquí en Colombia porque aquí no lo pasaron tanto, pero sí lo vimos, lo sufrimos, digamos, como que lo sufrimos, pues para decirlo. En realidad, voy a decir, lo disfrutamos en un tema posterior, y es la película que más pasaban de Indiana Jones era El Templo del Destino, porque era la más barata. El Templo de la Perdición. El Templo de la Perdición, porque era la más barata. Sí. O sea,
fue la que menos éxito tuvo. El dial de la perdición. Fue la que menos éxito tuvo. Y entonces la vendían más barata, los derechos de reproducción, y entonces por eso la pasaban a veces mucho, digamos, más que las otras. Mira tú. Sí. Y tiene mucho sentido, claro. Sí, entonces jugamos un poco a eso. Que pasó lo mismo con ¿por qué terminamos consumiendo inclusive animación japonesa de los 50 incluso y 60 en los 80? Porque Disney cobraba muy costoso por sus series. Entonces, vamos a ver qué compramos en otras partes. Y iban y buscaban. Entonces nosotros vimos el Capitán Centella como 20 años después. Exacto. Mazinger también, como cosas así. Entonces eso nos llegó. Batman llegó 20 años después, Ajá. de alguna manera, ¿cierto? Y pues... Y nos impactó con tanto color. Sí, con tanto color. E igual pues sí había muchas cosas. O sea, el chiste de todo lo que había en el cinturón de utilidades... Ese era particular. Todos los personajes que salían en las ventanas en el sketch de la cuerda era muy particular. Pues total. Salió hasta Sammy Davis Jr. Ajá. Sí, eso era... hubo un momento en el que era tal la popularidad de Batman, tantas las orgías a las que iban los protagonistas después de grabar, que salir en Batman como invitado era lo más play que había. Sí. Así de simple, ¿cierto? Ahora bien, eso impuso una estética muy importante en la narrativa de Batman de ahí en adelante, y es que se volvieron más importantes los villanos. Ajá. Porque lo más interesante de la serie, como dice aquí don Alberto, perdón. Gracias. Es los villanos, fueron los villanos. Por eso todos tenemos el Joker en la cabeza de la serie, por eso la Gatúbela era también tan importante. Sí. Y eso se vio reflejado luego en Tim Burton. Ajá. Tim Burton hizo un tema de vamos a hacer, o sea, que el malo es lo que realmente roba el protagonismo. Sí, claro. De hecho, en los créditos primero sale Jack Nicholson y después Michael Keaton. Sí. También sí se merecía primero salir Jack Nicholson. Bueno, obviamente. Por favor. Pero hay casos raros. Sí. Hay casos. En Angel Heart de Alan Parker sale primero Mickey Rourke que Robert De Niro. Ese sí es charro. Ay, esta película es tan buena. Sí, es muy buena. O sea, la escena del huevo es una cosa muy aterradora. Sí. Muy bueno. Véanse Angel Heart. Muy bueno. Pero caso contrario que sí pasó luego es que la serie animada de Batman sí volvió a darle profundidad a Batman y a Bruce. O sea, a la ambivalencia, a ese juego casi Jekyll y Hyde de la serie, del cómic original, pues, per se. Claro. Pero, digamos, Nolan volvió otra vez a traer el asunto de que los malos sean más interesantes que el personaje principal. Sí. Falta ver. Bueno, en la última, la de Matt Reeves, este Batman es un Batman interesante. Hay un muy buen desarrollo de ese Batman. De ese Batman es un Batman interesante. Sí, aunque es un poco. Si bien es un año o dos. Sí, es un año o dos. Hay un poco el ejercicio de lo que ocurre en Man of Steel, que es un poco como este todavía no es Superman. Sí. Ya casi. Ya casito. Sí. Entonces es un poco como este todavía no es Batman y por lo tanto no es la imagen pública de Bruce Wayne, ¿cierto? La imagen que después se hará famosa. Ajá. Todavía es demasiado lúgubre, pues, per se. Sí. Que eso creo que es una cosa que llama muchísimo la atención de los cómics de Batman y que creo que es algo que le da una profundidad al personaje muy interesante. Y es esa ambivalencia, la ambivalencia de Bruce y Batman. Que en los cómics es muchísimo más fuerte que en las películas. Creo que ninguna película alcanza a reflejar esto lo suficiente. Y creo que hace falta. A mí me parece que eso es uno de los temas, uno de los consejos que le daría a James Gunn en este momento es, por favor, refleje esto fuertemente en las películas. Y es, Bruce es la máscara. Sí. Batman es la persona. Sí. O sea, Bruce dejó de existir a los 12 años cuando... Sí, lo mataron a tiros en el callejón del crimen. Ah, sí. Y solo quedó la máscara. Ajá. Batman es el que quedó ahí vivo. Uh-huh. Y eso hace falta.
Sí, sí. Tal vez un poco es lo que también está en el de Matt Reeves, sino que todavía no es muy claro el desarrollo. Sí, porque todavía el Bruce de Matt Reeves todavía es muy lúgubre. Sí, Entonces arrastra mucho eso, mientras que el punto real y que juega mucho en los cómics, sale más como en la serie animada pues per se, es que el sufrimiento y el tema siempre será Batman. Y Bruce es la máscara porque es la máscara del Playboy y la máscara del que se ríe, del frívolo y de un montón de cosas, ajá, ¿cierto? Entonces eso hace falta. Digamos como que en Begin se alcanzó a rozar un poco, ajá. pero obviamente con el tema Rachel y el tema viudo eso se perdió por completo. Que eso, qué oportunidad tan desperdiciada, pero bueno. Sí, sí. El hecho es que Batman como producto cultural es un producto muy interesante y uno entiende por Y qué. es muy relevante. Sí, y lo seguirá haciendo. O sea, No, y lo que decíamos en un programa hace unos días, en nuestra infancia, el superhéroe por excelencia era Superman. sí, Y gracias a las películas de Burton y lo que ha venido pasando después, ya es Batman el superhéroe que es la gran apuesta pues de DC. Eso es muy loco y eso sí se logró por eso. O sea, uno quisiera que fuera por los cómics, pero realmente son las adaptaciones Sí, las sí. que lo han hecho. sí, pero es que llegan a más público pues per se, entonces genera más recordación pues de alguna manera. Y una recordación que no juega a tener que tener mucha profundidad pues per se en ello. O sea, para poder seguir los cómics pues tienes que leer, tienes que sentarte a leer pues mucho tiempo y seguir las historias. Que las historias de cómics hay arcos que son larguísimos pues y cosas Sí. por el estilo. Mientras que la película pues el consumo de las películas siempre será mucho más inmediato, ¿cierto? Más en la inmediatez. Entonces juega muchísimo eso y genera pues obviamente mucho más impacto visual pues las películas. Que es lo que decíamos de que por qué cambió el universo Marvel con el tema de Iron Man por las películas como per se, Por las ¿cierto? películas. Igual también hay que decirlo, que el universo DC cambió un poco con el tema de las películas de Burton y le dio mucha más preponderancia pues a Batman. Batman es una marca per se que o sea, no va a perder nunca vigencia. Que a veces hay productos que son muy sí, muy infortunados y dejan mucho que desear, y a veces hay productos que se han esquivado, como ese intento del Batman en la escuela, Ajá. que menos mal se quedó Batman Beyond pues en su momento, pero que casi tenemos un Batman sí, pero mal, Teenager. Sí. mal, o sea, el producto iba a ser un Batman en el colegio y todos los villanos eran los bullies o los ñoños resentidos pues o cosas así. Ajá. O sea, no, yo realmente no, yo hay que ver diseños de eso. Y que hablando de todo un poco, en eso fue lo que convirtieron un poco a Gotham. Sí, Gotham se volvió eso. Que era pues terrible. O sea, yo Gotham intenté empezarla a ver, pero era como, o sea, no tenía sentido. Es como, no, esta no es la forma en la que ocurren las cosas. Y no me estoy refiriendo a un asunto de estar casado con la linealidad de los cómics. No, porque hay cosas interesantes fuera de ella. Sí, sino que es como la lógica es como que están presentando los personajes demasiado rápido, ¿cierto? Y ese es un asunto que, por ejemplo, para mí era muy complicado en la película Joker, y era como, es que es un Joker muy, muy viejo. Para un Batman muy joven. Para un Batman muy joven. Entonces no tenía sentido. Que también es lo mismo que pasaba con Smallville. Ajá. Sí, que ese es un juego pues como bien particular. Smallville también es un producto que sale de Batman. Eso es súper charro. La serie original que tenían los productores en la cabeza era Bruce viajando por el mundo aprendiendo a ser Batman. Que hubiera sido interesante. O sea, claro. hubiera sido, no sé qué para qué tantas temporadas iba a dar, ¿cierto? Pero digamos el asunto es como que que cuando viajó a Europa para aprender magia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un tema de aprender a ser escapista, aprender a hacer ilusiones, o sea, como ese tipo de cosas. Sí. Que luego viajó a Japón a entrenarse con Lady Shiva, pues, para aprender a aprender un montón de artes marciales. Que luego se fue para el Monte Shaolin para aprender otros temas de meditación y otras vainas, pues, sí, como todo eso. O sea, eso era lo que tenían en mente los productores, pero había un capítulo
que tenían ahí trabajado era que él pasaba por Smallville y conocía a Clark de joven. Y los dos, digamos, como que se medían de alguna forma, pues un poco. Es muy divertido, o sea, porque es como, es muy charro, porque eso es un what if. Eso es un Sí, what es if. un what if. Pero yo no lo necesito. No. Yo no lo necesito. A mí me gusta más el Batman está haciendo sus cosas en Ciudad Gótica, Superman está haciendo sus cosas en Metrópolis y de repente se arma un peo tan horrible que es como, venga, juntémonos y... A mí me gustó voy a terminar un poquitico el tema de lo del Smallville. Entonces, los productores dijeron, ve, esto nos interesa, ¿por qué no trabajamos esto? Porque Batman estaba un poco muerto. Gracias a Joel Schumacher, gran director. Joel Schumacher es un gran director, lo queremos mucho. Nunca viste hacer Batman, pero te queremos un montón. Entonces, gracias a él estaba muerto y Superman estaba muy quieto. Entonces dijeron, como podemos hacer algo aquí interesante, entonces hagamos Smallville. Sí. Contemos más bien la historia de Clark. E hicieron lo mismo, o sea, presentaron un montón de villanos, pues como muy temprano. O sea, el Luthor funciona. El Luthor sí. El Luthor funciona. Sí. Probablemente sea, para mí, la mejor adaptación del Luthor en el live action es este. Ajá. Es el de Smallville, como personaje de Luthor, pues, está muy bien hecho. Sí, sí. Pero lo otro, y que todos los villanos salgan de la kriptonita, también me la pela, sí, pues es un poco. Muy, muy forzado. Sí, ahora bien, el tema de los What If, a mí me parece muy bonito lo que hicieron en la serie animada de Batman en la última temporada, que ya no es la serie animada de Batman, sino que es Gotham Knights, que es la que empata con el mismo estilo de animación de la serie de Superman, que fue, el Joker se roba un dragón que en teoría era de Jade, pero no era de Jade. Ok. Era de Kryptonita. Claro, claro. Y entonces se va para Metrópolis a hacer un trato con Luthor. Entonces Batman lo persigue, ¿cierto? ¿Pero cómo? Porque Bruce Wayne va a ir a hacer un trato con Luthor. Claro. Sí, entonces obviamente va y los dos se enfrentan. Y es muy bueno porque se enfrentan, o sea, es el tema de la dinámica de esa body movie que realmente es un Batman y Superman. Ajá. Los dos se enfrentan, pero en últimas prima el mal mayor, por así decirlo, ¿cierto? Y es el tema de, venga, aquí está pagando esto, ¿cierto? Y me gusta que también los dos descubren, acabo de Blue hacernos pues como que de pronto iba a tumbar la cámara, pero bueno, los dos descubren las identidades secretas del otro. Ajá, ajá. Entonces es muy divertido eso, juega mucho con las dinámicas de cada personaje, porque Clark es muy Superman y, o sea, Bruce es muy Batman, pues, de todo lo que hace, pues, como por eso, ¿cierto? Eso en película hubiera sido muy interesante y no han sabido llevar eso. Uh-huh. Uno de los temas que a mí me gusta, Batman vs Superman, la edición, el uncut. Ajá. Pero sigue debiendo de muchas cosas y el momento Marta, yo sí lo detesto, vos lo justificás, yo sí lo detesto, ¿cierto? Sí. Me parece que es una resolución como medio el poder del guión, ¿cierto? Sí. Y juega también con ese tema en el que en última se volvieron a veces los cómics con lo del poder del amor y el poder de la amistad, que me la va pelando también bastante. Sí, sí. Pero digamos como que el desarrollo de Batman como personaje y como ícono cultural es sumamente interesante. Hasta el tema de hasta la película de Lego de Batman, que podría no tomarse en serio, tiene cosas muy interesantes, pues. Yo creo personajes. Que hay una cosa ahí que ocurre con Batman, y es que si bien, digamos, Batman dentro de ese universo de Ciudad Gótica y pues de la Liga de la Justicia en general, es un personaje muy arquetípico, clásico, al mismo tiempo es muy noir. Sí. Entonces yo creo que eso es lo interesante, y es una de las cosas que a mí siempre me han parecido muy interesantes de Batman, y es como esa sensación de, este man se nos va a dañar en cualquier momento. O sea, este man en el próximo cómic va a agarrar una metralleta y va a matar a 50. Sí, es que eso, inclusive hay un cómic, yo creo que es de Mark Millar, si no estoy mal, que se llama Nemesis.
y que básicamente es como, ¿qué pasaría si... Si se le zafa el break. Sí, si se le zafa el break por completo, que es el tema como de, ¿qué pasaría si, o sea, si un millonario con todo el tema, con todo el cerebro de Bruce y todo su entrenamiento y todo eso, y todo ese rencor y todo eso, fuera el malo? Ajá. O sea, no el bueno, sino el malo. O sea, así pues en términos muy, muy complejos. Y en particular porque creo que hasta donde me acuerdo creo que el traje es blanco. Es bien particular eso. Y bueno, en últimas hay unos juegos en muchos What If. Creo que uno de los que me parece más divertido es el de Flashpoint. Ajá. Cuando es Thomas Wayne, Sí. ¿cierto? O sea, aquí estamos haciendo un montón de spoilers de un montón de cosas. Yo voy a tratar de poner acá algunas imágenes y otras cosas, pues como en la edición, pues como para ubicarnos y para que vean qué cosas ver y leer, pues. El Batman del Flashpoint es un Batman muy interesante. Es muy interesante. Muy interesante. Y juega eso, precisamente. Sí. Y en últimas, todos seguimos esperando qué va a pasar con Batman en el universo de James Gunn, con ese Superman y con ese montón de héroes ya puestos sobre la mesa, Sí. ¿cierto? Establecidos, que todavía no se ha escogido pues como quién va a ser el Batman. Ajá. Yo siento que la acción real le tiene sus deudas pues a Batman. O sea, lo que te digo, primero el tema de ese tema de Jekyll y Hyde de alguna manera nunca ha sido realmente como explotado pues per se. La relación con Superman parece que en el live action nunca se ha trabajado bien. Ajá. Parece que hace falta ese tema del body movie, pues realmente pues como que juega un poco a eso. En los cómics hay muchísimos o sea, cuando ellos juegan el World Finest, es que hay una serie de cómics incluso completa de ellos dos, que Es que es World Finest. termina siendo como... Es como... Porque igual, digamos, en el imaginario de la liga, si Superman es el de la silla grande. Sí, claro. Superman es el de la silla grande. Pero Batman es como el chambelán. Sí. Es como es inclusive hay un cómic, el consejero, pues. Sí, hay un cómic que se llama Trinity, y en Trinity son Superman, Batman y la Mujer Maravilla, pues que en últimas es ese juego, que es la trinidad base del universo DC. Sí. Al completo, o sea, estamos hablando de todos los universos pues per se y todo, con todo lo que eso implica, inclusive en Tierra 2, que el tema el más malo de malos es Ultraman, que es el lado reverso de Superman, ¿cierto? Sí. Y el que hace el más astuto y el más perverso es Oldman, que es el lado reverso de Batman, ¿cierto? Entonces digamos como que eso muestra digamos como que la importancia pues y el foco y el peso tan grande que tienen los tres como personajes. Que también es un tema, porque es que, a ver, finalmente la gente, o digamos en el mundo de los cómics, ellos lo que hacen es probar, ¿cierto? Entonces vamos a tirar este cómic y vamos a ver cuál se vende. Uh-huh. Y hay series que funcionan muy bien, hay series que no, hay personajes que nunca le gustaron a nadie y no llegó a nada, solo fue un cómic, o series que estuvieron y se cancelaron, pero estos tres siempre han estado. Sí, siempre han estado. Entonces es muy loco porque filosóficamente son personajes que tienen la suficiente digamos importancia y el suficiente desarrollo para ser necesarios dentro de ese universo de la Liga de la Justicia, pero al mismo tiempo es el efecto es que la gente eso es lo que la gente quiere leer, esos son los superhéroes que la gente quiere leer. Entonces no sabe uno, es como no sé como un accidente afortunado. Sí, es un accidente afortunado, sí. Pero es que también un poco lo mismo es que son arquetípicos, o sea, lo que hablábamos alguna vez, es que son las nuevas leyendas. Son los nuevos mitos, ¿cierto? Sí. Que funcionan pues de esa manera. Y al lado al otro lado de la cuadra, que es digamos como Marvel, hay otros arquetipos que son diferentes, pero a mí por lo menos me parece muy triste. Uno de los equipos más interesantes de Marvel es uno de los equipos peor trabajados. Yo no me he visto la última peli, que es la de los Cuatro Fantásticos. Ajá. Y es muy teso porque, o sea... Es la mejor que han hecho. Es la menos mala. Bueno, o sea...
Porque es que los Cuatro Fantásticos, o sea, es que estamos hablando de que los Cuatro Fantásticos tuvieron un run y en sus inicios con Jack Kirby y con Stan Lee, o sea, es que hay unos cómics que son unas putas obras maestras. O sea, básicamente Marvel existe como lo conocemos por los Cuatro Fantásticos. Básicamente. Y me parece muy teso, digamos, como que ese tema que no se haya podido, pues, como darle ese peso real, pues, que sí ha pasado con otro personaje que a mí me encanta y que también tiene un personaje, obviamente, que Stanley siempre ha dicho que es uno de los personajes pilares y es probablemente el que más le gusta, que es Spider-Man. Sí, ese es interesante. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, que a mí me gusta mucho Spider-Man y es muy charro porque es muy distinto el asunto de Spider-Man versus Superman. Ajá. ¿Cierto? Porque Superman es el superhéroe importante de la liga y tiene ese reconocimiento, Ajá. ¿cierto? Y todo el mundo lo quiere. En cambio, Spider-Man es del universo Marvel el superhéroe más importante desde la perspectiva de lo que se vende de cómics. Sí. Pero man es súper anónimo sí, y inclusive técnicamente hablando es your friendly neighborhood, o sea, es el amigo del barrio. Es el amigo del barrio. O sea, Spider-Man no, o sea, a ver, sí, él sí ha estado en otros temas pues complejos, sobre todo en Secret Wars, pues él tiene mucha importancia en Secret Wars, pero el tema es que él es un superhéroe del barrio, de la ciudad, no de entidades cósmicas o cosas así. Sí, no, él es muy underdog. Exacto, es muy underdog en ese universo. Pero, y el tema es que mire que, ¿por qué vende tanto? Porque hay un desarrollo de personaje muy bueno y porque se ha podido trasladar todo eso también al cine y a las series, pues, y eso. Mientras que otros personajes que tienen muchísima importancia no han podido hacerlo. A mí me parece muy bacano lo que está haciendo, pues, como Marvel en general, pero me parece que el peso tan grande que tiene la Trinidad a nivel cultural no ha sido capaz de llevarlo, pues, como Marvel. A nivel internacional, porque yo sí sé que en Estados Unidos, digamos que hay mucho tema, pues, como de Marvel y hay mucho peso, pues, por ahí. Pero hay unos temas que son hasta cuestionables a nivel de producción. Digamos, ahorita que están haciendo. Como el tema de los Cuatro Fantásticos no ha podido realmente despegar, teniendo pues, como la marca, están volcando los cómics a que Doctor Doom sea un villano de los Avengers y Doctor Doom es un villano de los Cuatro Fantásticos. Claro. Pero en los cómics está empezando a hacerse desplazamiento preparando pues todo el tema de lo que pasa. Entonces eso es la parte que viene, sí. Exactamente. Entonces es la parte que uno dice como estoy modificando cosas de la naturaleza del personaje que lo han hecho popular, que lo han hecho interesante solamente por el producto audiovisual. Mientras que me parece que en DC sí hay un juego de, bueno, voy a tratar de hacer un producto audiovisual porque entiendo la importancia de este personaje. Las cagan en muchas cosas de las adaptaciones de la live action porque no entienden a veces las naturalezas. Es como que cuando uno ve, cuando los productores y los directores entienden el material original, ¿cierto? Uh-huh. Que ahí salen cosas interesantes, como pasó el año pasado con... ¿Sí fue el pasado o el año pasado? Ya estoy un poquito perdido en el tiempo. De X-Men 97. Esta serie es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque los que le hicieron, o sea, habían visto la serie original, pero también me leí un montón de cómics de X-Men, entendiendo pues personajes tan complejos como Magneto, que es una cosa pues supremamente pues compleja pues a nivel de personajes. Te siento que en DC con Marvel con Batman sí ha pasado eso, que ha pasado por las manos de gente que ha entendido y sí, quiere muchísimo al personaje. Ajá. Entonces hace cosas interesantes, ¿cierto? Sí. Inclusive el mismo tema de Batman Begins. Cuando a Nolan se lo entregan, Nolan no escribe el guión. No. Porque Nolan no es un fanático de cómics ni nada por el estilo. O sea, él sí es co-guionista, pero básicamente, o sea, bueno, pero realmente el líder del equipo de guión es de David S. Goyer. Ajá. Y básicamente Nolan lo busca para eso. Exactamente, porque Nolan se reconoce a sí mismo con el asunto de que yo no soy un fanático de los cómics. Dice, a mí me gusta mucho Batman como personaje, pero si yo voy a hacer una adaptación responsable de Batman, tengo que buscar al que sepa. Ajá. Y el que sabía era David S. Goyer. Y por eso lo busca. Y que se nota que Nolan tuvo más influencia en la segunda y en la tercera, y por eso no son buenas. Ya, lo voy a poner así de simple. No son buenas.
No son buenas adaptaciones de Batman. Sabemos que la favorita de ustedes es The Dark Knight. Sí, No es buena. no es una buena adaptación de Batman y tampoco es una buena película per se. Esa película tiene muchos temas de guión que pueden ser cuestionables. Lo que pasa es que sí es un muy buen Joker. Es un muy buen Joker. Y el tema de lo que pasó con Heath Ledger también le dio mucho peso pues a la película per se. Sí. Sin decir que no se lo mereciera, no, para nada. Heath Ledger me parece que, o sea, lo que hizo hizo un gran trabajo. ¿Sí? Igual, bueno, el Joker es Mark Hamill. Sí. Pero en los live action, mi favorito es Nicholson. Sí. O sea, Nicholson, porque siento, o sea, porque el de Heath Ledger es una muy buena adaptación, pero lo que pasa es que Nolan estaba haciendo una versión alternativa a lo que había hecho Tim Burton. Ajá. Entonces Tim Burton hizo un Batman muy comic-like. Ajá. Entonces Nolan hace un Batman muy... Esto podría ocurrir en la vida real. Ajá. ¿Cierto? Y básicamente lo que hace es como coger de los villanos lo que no se exploró. ¿Cierto? Entonces es como que, por ejemplo, en el Dos Caras de... ¿Esa es cuál? Batman Forever, es como la mentalidad dividida, ¿cierto? Como la psicosis o la esquizofrenia. Pues. La esquizofrenia. Y entonces Nolan dice, no, vamos a trabajar es el azar. ¿Cierto? Entonces es como explorar la otra posibilidad. Explorar lo otro. más en el de Jack Nicholson, el de Burton, pues. Sí, el de Burton. A mí igual me gusta mucho más el de... No voy a decir que me gusta mucho más. Me gusta más. No mucho más. Me gusta más Okay. el de Heath Ledger. Que valga pues ahí Te alcanza a gustar más, sí, me alcanza a gustar más el de Heath Ledger. Sí. Porque igual a mí el Joker sociópata sí me gusta mucho. No, claro, es muy interesante. Pero por ejemplo a mí me queda viendo cosas. Es un Joker que se ríe muy poco. Sí, pues... Es un Joker que se ríe muy poco y en cambio el Nicholson sí... exploró todas. Sí. Aunque por lo menos hay cosas que a mí me parecen interesantes que son que también aquí vienen unos CPIs pues particulares. Sir Nicolas Cage, escúcheme a mí pues no, estaba pensando en Nicolas Cage, pero por otra cosa que voy a hablar ahorita. Sir Michael Caine. Hicimos un salto en el futuro. Sí, Sir Michael Caine dijo que él rompió personaje en la fiesta. Ajá, sí. Cuando entró Heath Ledger, porque él quedó impresionado y se asustó. O sea, en realidad, él dijo, hubo 3 segundos en los que yo me olvidé que estábamos en una película. O sea, de verdad, sí, hicieron tan muy intimidantes y él entra riéndose. Sí. O sea, es una risa muy macabra, es una cosa muy particular. No entra riéndose. Sí, ahí entra riéndose. No. No, pues estaba a caer a mi memoria. Y a mí me gusta mucho pues como digamos el tema de ese tema de que haber logrado esa caracterización y joder realmente la psique pues del personaje. No, es que así el trabajo de Ledger sí, es una cosa por eso. Y el otro hay una improvisación de Heath Ledger que quedó en el producto final. ¿Qué es cuál? Los aplausos. Ok. Cuando él está en la celda, eso no estaba en el guión. Eso no estaba en el guión. Maravilloso. Y eso lo hizo él y todos quedaron como... Y ese silencio que se genera no fue también improvisado. O sea, todos quedaron como... O sea, ¿qué hacemos? O sea, como que esto no estaba en el guión. Claro. Y eso lo dejó ahí. Inclusive se alcanza a ver las caras. Porque esa es la naturaleza del Joker. Eso no estaba en el guión. Eso no estaba en el guión. Así de simple. Pero sí, a mí me gusta. Ahora bien, sí, es claro que el Joker es Mark Hamill. Sí. Es Mark Hamill, pues, per se. Señor, increíble pues lo que hizo usted pues con esa voz pues sí, no, total. Que luego obviamente luego lo volvería en el live action con Trickster, claro, que eso también es divertido pues en las dos Flash. Ajá, así es. Pero bueno, y volvemos a lo mismo, se vuelven siempre más interesantes la galería de villanos. Ajá. Sí, el pingüino de la de Matt Reeves es maravilloso.
Y la serie, lo que lograron con la serie fue maravilloso. Que obviamente deja el listón altísimo para la segunda película. Sí. Me parece complejo llenar esos zapatos. No hablo del pingüino, pues, o sea, pero me parece complejo llenar esos zapatos. O sea, con todo lo que implica la película, que es muy buena, exceptuando obviamente que tiene como 4 finales y eso me la va también rayando. Sí, sí. No, a mí, mi sensación con la película fue rara. Hay cosas que me gustan mucho de la película. Yo tengo una cosa que detesto de la película. ¿Qué? El Alfred de la película. Ah, bueno. A mí me gusta mucho la voz en off noir de Batman. Eso me encantó, porque eso es muy Batman y no había aparecido en ninguna de las... Eso era lo que te iba a decir ahorita de Nicolas Cage. Ok. Estoy esperando a muerte El Spider-Man. el Spider-Man Noir. Claro. Porque ese Nicolas Cage ahí me recuerda un poco eso, pero sin tomarse tan en serio. Claro. Entonces claro. quiero ver eso. Total. ¿Sí? Porque es eso, o sea, ese voz en off que nos encanta, porque acá nos encanta el noir. Así Sí. siempre, eso es de las cosas favoritas que hay y eso, o sea, Sí, inyéctelo. Y claro, eso es la película de Marvel es muy noir, muy noir. Claro. En eso, en el tratamiento pues como tal de los personajes y en la mafia. ¿Se acuerdan que ahorita les estábamos hablando de Angel Heart? Es noir con terror. Es maravilloso. Marco Terror y Cajún. Bien, ¿cómo vamos? Ya llevamos 50 minutos hablando, pues. Nunca vamos a concretar nada, porque esto salió pues de la nada, pues, per se. Sí. Pero sí teníamos que de alguna manera, pues. Creo que pues, es porque él es un personaje que siempre va a estar atravesado en muchas cosas. Sí, y es muy gracioso porque creo que lo habíamos evitado de alguna manera. Hemos evitado un poco a Batman. Yo traje a Batman Beyond en su momento. Sí, Em, pero pues sí, no, pues, justificado sí, dentro sí. de ese concepto. Y hemos traído, lo trajimos también en los temas de adaptaciones de cómics, buenas y malas. Sí, Sí. que hablamos pues también, que inclusive hablamos de eso, que Batman Begins es una adaptación interesante, pero el resto de la trilogía es una muy mala adaptación. Sí. Ujú. O sea, tiene momentos, pero no. Pero se le escapan cosas que sí son fundamentales. Y que volvemos a lo mismo, el gran problema que tiene en ese sentido Nolan es que es un Batman viudo. Ajá. Y eso. Eso no es. Eso es una. Es otro personaje. Ese es otro personaje. Si vamos a eso, esto va a sonar charro, pero aquí hay dos. Uno que es en la cultura popular Batman es homosexual y Robin es el... Ah, sí. ¿Cierto? Ese es el Eso imaginario, juega sí. pues el imaginario. En los cómics Batman es un mujeriego. Sí, sí. Así, no, o sea, no es que, No, es que sea un un womanizer. solitario, no, es un womanizer, o sea... Sí, sí. Es Él un estuvo mujeriego. pensando, ¿me llamo Batman o Womanizer? Sí, o sea... Porque yo tengo problemas. Que Womanizer es una muy buena palabra para describir Para algo tan malo. Terrible. Sí, algo sí. tan terrible. Pero sí, Batman es un mujeriego. O sea, per se, Sí. ha tenido muchas amantes, pues, y ha roto mucho corazón por ahí. Sí, y bueno, y temas de... O sea, tiene problemas con el compromiso. Él está comprometido con su causa, no quiere Sí, estar comprometido con nada más. más. En los cómics, sí, en los últimos cómics ya hay un compromiso con Selina. Se casó con Selina y todo. Pues. Ajá. Vamos a ver hasta dónde llevan pues como el asunto pues por ese lado. Pero realmente sí es un Pero mujeriego. ¿eso fue antes o después de Elena? Es que la línea de cómics ahorita es un poco confusa también por lo de K.O. Ok. Entonces no estoy seguro, creo que es después. Creería yo que después. Sí, creo que es después. Que inclusive está muy el tema, son cómics que también están muy en el World Finest, que están muy con el tema de Superman y Luisa. Aquí hay uno muy divertido en el que se van a una feria, que es así como una feria donde va mucha gente pues como disfrazados pues y eso, y entonces Bruce va de Superman y Clark va de Batman. Ajá. Es muy charro pues como eso. Entonces es muy particular porque él es un mujeriego en los cómics, pero es un huérfano. Sí.
y nunca lo ha dejado de ser. O sea, ese es el trauma más puta. Es un niño perdido en un centro comercial, en una calle. Esa es la mentalidad de Bruce. Y obviamente hay muchísimo rencor ahí, hay unos temas muy complejos, y que por eso lo convirtieron pues en lo que es. Y que inclusive pues o sea, Batman se ha ido construyendo a lo largo de los años, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema del no matar es algo que apareció después. Sí, eso para el principio no, ni el uso de las armas tampoco. Exacto. Pues. Entonces, una de las cosas que aparece también, uno de esos como chispazos que tienen alguno de todos los escritores por los que pasa Batman, es entender que la cruzada de Batman es que él no quiere que nadie pase por eso, por lo que él pasó, ¿cierto? Que es muy bonito, que es mucho más luminoso que la venganza, que por ejemplo es muy lo que estaba en el imaginario, por ejemplo, de Tim Burton y ese tipo de cosas. En cambio, de esa visión es como, no, es que yo no quiero que otro niño tenga que enfrentar mi dolor. Pero, o sea, es muy loco porque a pesar de que Bob Kane genera ese principio del personaje, son otros los que lo desarrollan, claro, mucho más. Igual, Bob Kane, sí, él queda Batman. Muy ayudado por Bill Finger, por supuesto. Exactamente, sí iba a decir, pero realmente el corazón de Batman es Finger. Sí, y todo lo que él hace pues en general. O sea, Bob Kane inicia la conversación. Dice, quiero hacer un superhéroe basado en un murciélago. Exactamente, que digamos como que juega un poquito a eso. Ahora bien, el tema es ese, que Nolan lo convierte en viudo, entonces por eso jode la psique pues como de alguna forma del personaje, porque una cosa es otro personaje. Una cosa es el tema de las figuras paterna y materna, ¿cierto? Una cosa son eso, o sea, esa pérdida, y otra cosa es la pérdida de la pareja, ¿cierto? Son dos dolores diferentes, son dos duelos diferentes, y son dos visiones de mundo muy diferentes en sus momentos, que, por ejemplo, la serie animada sí desarrolló muy bien el tema de la relación de Bruce con el papá. Con el padre muerto, sí. y todo el super yo que aparece ahí es muy bien trabajado en la serie animada. Muchísimo. ¿Y qué es eso? También el tema de Tomás. A mí me raya un poco el tema de las insinuaciones con el asunto de Tomás en el Joker, en la peli pues, del Joker. Sí. Que siempre hemos discutido el asunto de que la película no era el Joker, la película era otra cosa, pues, y que cogieron y envolvieron ese tema en el universo DC. Que igual a mí me parece que funciona bien en el sentido de que el señor está enfermo y nosotros estamos viendo su historia a través de sus ojos, pero él no tiene la realidad. Tiene la realidad un poquito alterada. Tiene la realidad muy alterada y además porque la mamá le altera también mucho de esa realidad, sí, que pasa mucho con el tema de los sociópatas, ¿cierto? Pues en general, con el asunto del tema de la madre, pues. Pero bueno, aquí el asunto es que, y creo que la sensación general que tenemos, llegando un poco casi que a concluir, porque ya vamos para la hora, es, no se ha adaptado bien a Batman en live action. No. Hay muchas deudas. Creo que para poder adaptar a Batman bien, tendrían que hacer una serie. Sí, tendrían que hacer una serie que no sea Gotham. Que sea una serie que realmente explore pues como el asunto. Es que hubiera sido una serie interesante Gotham si hubiera sido lo que iba a ser inicialmente, que era Gotham Central, ¿cierto? Sí. Pero no era una serie de Batman, era una serie de los policías de Ciudad Gótica. Una serie de Batman, yo la pensaría en relación al Batman ya maduro. Sí. Yo ya no jugaría. No hay necesidad de volver a los inicios. No. Batman es una figura que ya muy conocida. Que dentro de la serie yo jugar a hacer flashbacks de ciertas cosas, sí. Bien. Funciona. Muy bien. El flashback mira, eso hacía a veces la serie animada. Era como que, cómo Bruce conocía a ciertas personas por el viaje. ¿Cierto? Ajá. Entonces, cómo conoció a Lady Shiva, cómo conoció a Satana, por el viaje que él hizo pues para aprender ciertas cosas. Uno podía jugar a eso con ciertas personas que aparezcan y desaparezcan pues como en la vida de él. Pero tendría que ser por un lado una serie muy nueva y por otro lado
Porque eso es lo otro. Nos quedan muy debiendo al Batman detective. Sí, que eso sí es un acierto de Matt Reeves. Ajá. Ese sí es un acierto de Matt Reeves. O sea, básicamente fue como, que no han dicho, que no han dicho. Y claro, se dieron cuenta de eso. Es como, claro, este man es el detective. Entonces ahí está el desarrollo. Que de hecho, de ahí viene la D. Ajá. Viene la D de DC Comics. Sí. Sí. Entonces, bien que se la pilló. Lo que pasa es que la película sí. Sí, le falta ese lado. Le sí. falta. Porque en últimas, ese es el tema de cómo darle el equilibrio de acción y detective, pues, ¿cierto? Jugar un poco, pues, como a eso. Y que el tema de lo que hablábamos en estos días es que lo que mata mucho eso es el tema del escalamiento, ¿cierto? Entonces es como que no penses en las otras películas que está haciendo la gente, pensa en esto, Ajá. conta esto y desarrollalo bien, ¿cierto? Entonces, claro, si los productores están pensando es una película de superhéroes, no. Vamos a contar esto, Sí. vamos a desarrollar. Eso sería interesante. Una serie de Batman que no tiene que ser larga, o sea, no tiene que ser 10 temporadas. No, una serie de Batman que juegue con todo. Lo que hicieron con Penguin. Eso, así. 8 episodios, se desarrolla. Y súper bien. Y que de ahí puedan derivar otras cosas, sí, porque obviamente pues podrán sacar otras cosas adicionales. No estamos diciendo que no importan los enlazamientos que se tienen, pero los enlazamientos no pueden ser, o sea, no pueden primar por encima de la naturaleza de la serie, porque eso ha jodido muchísimo a Marvel. ¿Sí? Y ha jodido muchísimo también a los temas de los directores. Casi todos los directores que han trabajado con Marvel han salido putéricos porque han dicho como que, o sea, yo no estoy aportando nada. O sea, la visión del estudio, lo que quieren, y todas las películas tienen que ver de tal forma, tienen que tener este feeling. Y me parece que eso es una pérdida. O sea, si yo llevo a Clint Eastwood para contar una historia, o sea, a mí me interesa es ver lo que puede hacer Clint Eastwood y el lenguaje de él, claro, ¿cierto? Claro. Y eso hace falta, ¿cierto? Me parece que le han dado demasiadas oportunidades a personas como Taika, ¿cierto? Sí. Que no le llegaba pues como al asunto pues como por ese lado. No. Pero entonces sí sentimos como que hay una deuda pues en eso. Yo le tengo esperanza ahorita. Ayer en la ficción, ¿ok? Salió el primer tráiler de la serie de Lanterns. De Lantern, sí. Vamos a ver, se ve interesante, ¿cierto? Parece ser también una body movie. Vamos a ver pues cómo que sale. Porque es que el formato de serie permite hacer ciertas cosas que no permite hacer, digamos, la película. En la serie de Flash se veía el amor que se le tenía a los personajes. Había decisiones que sí estaban muy influidas por el estudio, por CW, que era, digamos, Iris fue una decisión completamente pues como del estudio. Y cosas como tan particulares como que se tenía que resolver muchas cosas con el tema del acelerador de partículas, porque hablar del origen de cada uno de los villanos era como complicado para ellos, pero los villanos que no tenían ese origen eran muy interesantes, que digamos el Capitán Cole, o sea, eso es lo mejor de esa serie. Es una cosa pues increíble. Lo mejor de esa serie es Captain Cole. ¿Cierto? Además que me encanta porque no es Cole, porque tiene una pistola con la que... porque no tiene sangre en las venas. Cole tiene pura escarcha. Sí, entonces las series permiten eso, y con series con presupuesto interesante, como El Pingüino, es una serie con presupuesto interesante que permite hacer ciertas cosas también muy interesantes. Tenemos esa deuda, nos gustaría verla, ¿cierto? Yo, Alexander Gómez Osorio, Hermes Alexander me jugaría así las cartas así con ganas. Y yo haría una serie de Under the Red Hood, una miniserie de Under the Red Hood. Okay. Así con ganas pues. Okay. Hay muchas cosas a explorar, el tema de los pasados, los futuros, y así, o sea, con los villanos así, o sea, con Black Mask, o sea, sin explicar más allá de eso. Me juego a eso porque estoy en el universo de Batman. Igual ya metieron a Black Mask sin explicarlo. Sí, pero lo metieron súper extraño. O sea, no es un Black Mask como él, pues, ¿cierto? No. Y está el Joker, para que la gente disfrute al Joker, pero también otras cosas, pues, ¿cierto? Sale hasta Amazon. Ajá. Sí.
Yo lo haría, porque también, o sea, la película es muy buena, pero la película se queda corta en relación, o sea, igual, es que son 12, son como 12, como 14, pues, como jugar, tomos, pues, que salieron, pues, y ahí perfectamente salen 8 episodios muy interesantes. A mí el que me gustaría, que tú sabes, a mí el arco que quisiera que desarrollaran y que desarrollaran bien es la caída del murciélago. Sí, claro. Que por lo tanto sería la espada de Israel. Ajá. Sería maravilloso. Sí, sería muy bueno. O sea, ver una miniserie de la espada de Israel y de la caída del murciélago. Maravilloso. Que eso. Y es que se puede. O sea, es que el asunto lo que le genera a uno es como que. Es que está, o sea, está el material, está. Hay cosas que sí, que hay que adaptar, hay cosas que son kitsch, hay cosas que no se van a poder a nivel técnico. Pero es que o sea, el 80% sí se puede. Sí, o sea, es que no estamos hablando de Lanterns, o sea, no estamos hablando de una ópera espacial. Ajá. Sí. Y sí se están atreviendo a hacerlo. Ajá. Claro, pues es que ahora pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, pero esa, por ejemplo, es súper realizable. Ajá. Y es entonces, una muy buena historia. Es una cosa, nos deben. Pues nada. Si a ustedes les gustan historias de Batman, cuéntenos también en los comentarios, pues, como que cuáles les gustaría ver en acción de arte. Ajá. Y pues, o si se les ocurrió una. También. No se las vamos a robar, se lo juro. No. Pero realmente sí siento que no se le ha hecho justicia a un personaje que, si bien no es mi favorito, sí tiene cosas muy interesantes, porque es un personaje muy interesante de desarrollar. ¿Sí? O sea, no en vano hay un montón de novelas gráficas, pues, como que te han jugado a explorarlo y a explorar sus villanos, que pueden ser más humanos, pues, per se, en ese sentido, que otras cosas. Digamos que es que no es tan fácil desarrollar un personaje como, darle tridimensionalidad a un personaje como Doomsday, es muy complejo, pues. Sí. Tú le puedes dar tridimensionalidad a un personaje como Brainiac, sí, pero es una amenaza global, ¿sí? Entonces es como que hay unas épicas ahí que son complejas. A veces trabajar lo pequeño, lo sencillo, puede salir cosas mucho más interesantes, como este acertijo de la de Reeves. Ajá. Me parece que el acertijo de Reeves es un acierto. Es un acierto. Valga el pun intended. Sí, la cacofonía. Pero bueno, nada, este capítulo fue completamente improvisado. Sí, no esperábamos, esto no salió pues como de. Por eso aquí no hubo fechas, no hubo pues como mucho pues como por ese lado, pero. Salió de una cámara inclinada. Sí, básicamente. Esperemos que les haya gustado. Y nada, pues muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos en la próxima rama.